Hola, hoy nos vamos a sumergir en un mundo económico que nos puede parecer, bueno, lejísimos del nuestro, el de las sociedades preindustriales. Sí, un mundo muy distinto. Vamos a ver cómo funcionaban, cómo fueron cambiando entre los siglos X y XVIII más o menos, y sobre todo, por qué entenderlas es, bueno, fundamental para pillar los orígenes de nuestra economía y del capitalismo. Exacto. Usaremos unos apuntes universitarios como guía para intentar desentrañar eso que llaman la gran divergencia. Ya sabes por qué Occidente se despegó del resto. Claro. Hay una frase, que creo que era de Cipolla, que dice que un inglés del 18 tenía más que ver con un romano de la época de César que con sus bisnietos. Es que el cambio fue tremendo en poco tiempo. Efectivamente. Es una imagen potente. Cubriremos un periodo muy largo, sí, casi 8 siglos, hasta 1750 aproximadamente. Muchísimo tiempo. Y nos centraremos mucho en Europa, más que nada por los datos. Pero bueno, muchas características se pueden aplicar a otros sitios. Y aunque parezca que todo iba lentísimo comparado con ahora, Que iba lento, sí. hubo cambios, ¿eh? Cambios cruciales. Sobre todo en el noroeste de Europa, que fueron preparando el terreno para la revolución industrial y esa primacía de Occidente. No salió de la nada. Vale, de acuerdo. Pues vamos a desgranar eso. ¿Qué definía estas economías preindustriales? A ver, el crecimiento, por ejemplo, muy distinto a hoy. Pues sí, fundamentalmente. Era un crecimiento económico muy escaso, irregular, a menudo, a largo plazo, inexistente. O sea que no acumulaban. Exacto. No había esa capacidad de generar crecimiento sostenido. Y la dependencia del clima era, bueno, total. La agricultura mandaba, y si el año era malo, Se notaba muchísimo. Y claro, esto sumado a que la población tendía a crecer si había una buena racha, el famoso modelo demográfico antiguo, claro. pues llevaba a una situación complicada, ¿no? Poca renta per cápita de media, mucha gente rozando la subsistencia y la desigualdad encima que no ayudaba. La trampa maltusiana, vamos. Justo, la trampa maltusiana en acción. Y la raíz de casi todo esto era el peso brutal de la agricultura. Sí, Hablamos de que un 80% o incluso más de todo lo que se producía y del empleo venía del campo. La productividad era bajísima. apenas daba para alimentar a los que no trabajaban la tierra. Exacto. Apenas había excedente. Y eso explica por qué había tan pocas ciudades y tan pequeñas. Claro, la mayoría de la gente vivía en el campo. En Europa un 5 o 10% en ciudades, como mucho, quizá algo más en zonas como Flandes o el norte de Italia, que iban más avanzadas. Sí, esas eran las excepciones. La tasa de urbanización es un buen indicador, fíjate, de lo agraria que era la economía. Y si había crecimiento, decías, era sobre todo extensivo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que para producir más lo que se hacía era usar más tierra, roturar nuevos campos y poner a más gente a trabajar. No se mejoraba mucho la eficiencia, digamos. Entiendo. Más de lo mismo, pero a mayor escala. Eso es. Y claro, eso lleva a los rendimientos decrecientes. Acabas cultivando tierras peores, quitas pastos para el ganado, y si tienes menos ganado, pues tienes menos estiércol, menos abono, menos fuerza para arar. Un círculo vicioso. Y menos bosques también, ¿no? Para leña y materiales. Efectivamente. Y poner a más gente a trabajar en la misma tierra tampoco mejoraba la productividad por persona, al contrario. Vale. Y además de esto, había como restricciones estructurales, ¿no? Los mercados no eran como los de ahora. Ni mucho menos. Los mercados de tierra, de trabajo, de capital, estaban llenos de trabas. Piensa en el feudalismo europeo. Claro. Mucha tierra, la de los nobles, la de la iglesia, no se podía vender libremente. Estaba vinculada, amortizada. No circulaba. No. Y en el campo, muchas veces eran las comunidades las que decidían qué se cultivaba y cómo. Prácticas comunales. El mercado de trabajo, pues tampoco era libre. Había siervos, en algunos sitios esclavos, obligaciones de trabajar para el señor. Y el capital, el dinero, también tenía sus líos. La iglesia veía mal lo de cobrar intereses, la usura. Sí, aunque bueno, eso se fue matizando y buscando excepciones, pero dificultaba el crédito, claro. Y el propio sistema feudal, con el poder tan fragmentado, los señores locales mandando en su zona, y la sociedad estamental, con privilegios, pues no ayudaba a que las cosas fluyeran. Y otro punto clave, la energía. Has dicho que eran economías orgánicas. Exacto. La energía venía del esfuerzo humano y animal, de la leña, del carbón vegetal y un poquito del viento y del agua con los molinos. Casi nada de combustibles fósiles como el carbón mineral hasta ya el siglo XVIII. Una limitación tremenda, imagino. Brutal.
Y para rematar, el tema de la población que ya mencionaste. Sí, el modelo demográfico antiguo. Altísima natalidad, sí, pero también altísima mortalidad, sobre todo infantil. Y luego los picos terribles de las epidemias, las hambrunas. Catástrofes. Eso hacía que la población creciera muy despacio, o nada, a largo plazo. Y la esperanza de vida era bajísima, entre 25 y 45 años. La gente vivía al límite, y la desnutrición era muy común. Uf, qué panorama. Vale, pues si nos metemos ya en la historia, empecemos por la Edad Media, digamos del año 1000 a 1450. La población, decías, es un buen indicador. Sí, y entre el año 1000 y el 300, más o menos, Europa creció bastante en población, quizá hasta se duplicó. Un crecimiento importante para la época. Y económicamente, aquí viene lo interesante si comparamos con otras zonas. Parece que hacia el año 1000, China iba por delante en renta per cápita. Eso sugieren las estimaciones, sí. Pero luego, hacia 1400, la cosa cambia. El norte y centro de Italia se ponen a la cabeza en Europa, superando a China, que parece que empieza a estancarse un poco. Y ya se ve a Holanda, a Inglaterra, acercándose. Algo pasaba en Europa. Sí, esa expansión europea de los siglos XI al XIII fue potente. Fue extensiva. Claro, se cultivaron más tierras. Pero ojo, también hubo mejoras, innovaciones. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues se usaba más hierro, apareció el arado pesado de ruedas en el norte, que labraba mejor suelos difíciles. Mejoras en el arado romano en el Mediterráneo. Mejoras en cómo enganchar los animales, la collera para los caballos, por ejemplo. Y sobre todo, la rotación trienal. ¿La rotación trienal? Sí, en el noroeste de Europa y norte de Italia. En vez de dejar la mitad de la tierra en barbecho cada año, dejaban solo un tercio. Sacaban más cosechas, tenían más forraje para el ganado, diversificaban, reducía el riesgo. Y también se extendieron los molinos de agua y viento. Vale, o sea que hubo avances. Pero ese modelo llegó a un límite a finales del siglo XIII. Sí, empezaron a notarse los rendimientos decrecientes. La tierra ya no daba más de sí en las zonas más pobladas. Y entonces llegó el siglo XIV. ¿Las catástrofes? Exacto. Primero, la Gran Hambruna, terrible, entre 1315 y 1317. Y luego, el mazazo final, la peste negra, a partir de 1347. La peste. Se calcula que mató como mínimo a un tercio de la población europea. En algunas zonas, quizá la mitad. Un shock demográfico brutal, inimaginable. Las consecuencias tuvieron que ser enormes, claro. ¿Cómo se interpreta esa crisis? Solo por la peste. Bueno, hay varias interpretaciones. La visión más clásica, la maltusiana, diría que la población había crecido demasiado para los recursos disponibles, y la peste y el hambre fueron los frenos. Como un ajuste natural, por decirlo así. Sí, aunque suene duro. Otras visiones, más marxistas, ponen el foco en la presión de los señores feudales sobre los campesinos. Los institucionalistas dicen que las rigideces del sistema impidieron adaptarse. Y últimamente se habla también del clima, el inicio de la pequeña edad de hielo. O sea que probablemente fue una mezcla de todo. Lo más seguro es que interactuaran varios factores, pero el impacto directo de la peste fue demoledor. ¿Qué pasó justo después? Pues lo primero, una escasez de mano de obra tremenda. Faltaba gente para todo. ¿Y eso? Subió los salarios. Disparó los salarios reales. Se habla de una edad de oro de los jornaleros en el siglo XV. La gente común que sobrevivió mejoró su nivel de vida. Hubo menos desigualdad. Incluso cambió lo que la gente comía o compraba. Iban a por cosas de más calidad. Curioso. ¿Y los señores feudales? ¿No intentaron pararlo? Lo intentaron, claro. Quisieron controlar los salarios, volver a imponer obligaciones. Pero en general, en Europa occidental fracasaron. Hubo muchas revueltas campesinas muy fuertes. Ajá. Y a la larga, la peste negra fue un golpe decisivo para el feudalismo en Occidente. La servidumbre prácticamente desapareció. Pero has dicho en Europa occidental. En el este fue diferente. Sí, ahí la reacción fue la contraria. La nobleza aprovechó para reforzar la servidumbre, lo que se llama la segunda servidumbre. Se especializaron en producir cereal barato para exportar al oeste, usando a esos siervos. Vaya, qué diferencia. Una divergencia muy importante dentro de Europa, sí, y se cree que es una de las causas del retraso posterior de esa zona. Entonces, volviendo a Occidente, la peste fue una tragedia humana terrible, pero a medio plazo tuvo efectos económicos, inesperados, quizá positivos. Pues en cierto modo sí. Fue una especie de destrucción creativa, si usamos el término de Schumpeter.
Destrucción creativa me gusta. La caída de la población obligó a reorganizar todo. Se abandonaron las peores tierras, las fincas se hicieron más grandes, hubo más ganado por hectárea porque sobraba tierra de pasto, se potenció la especialización. En el noroeste de Europa, esto sentó bases para rentas más altas, que quizá fue clave para la divergencia con Asia después, y además aceleró la crisis del feudalismo y reforzó a las monarquías. Entendido. Saltamos entonces a la Edad Moderna, de mediados del 15 a mediados del 18 más o menos. Europa se recupera, vuelve a crecer la población y al principio, de nuevo, crecimiento sobre todo extensivo. Y en el siglo XVI pasa algo llamativo, la revolución de los precios. Sí, una inflación constante, aunque baja para lo que estamos acostumbrados, 1 o 2% anual. La explicación clásica, la de siempre, era la llegada de la plata y el oro de América. El tesoro americano. Claro, pero hoy se ve que no es tan simple. La inflación empezó antes de que llegara tanto metal. No siempre coincidían los picos. Hay que mirar otras cosas. Devaluaciones de moneda, el crédito y, sobre todo, que la propia población y la economía estaban creciendo y eso aumentaba la demanda. Fue una mezcla de factores monetarios y reales. Vale, multifactorial. Pero esta nueva expansión también acabó chocando con problemas, ¿no? La famosa crisis del siglo XVII. Correcto. Ya a finales del 16 se ven signos de agotamiento otra vez. Tensiones en la agricultura, la población vuelve a presionar. Y a eso se le suma un clima peor, más frío, la pequeña edad de hielo en pleno apogeo. Más epidemias, guerras. Sí, guerras terribles como la de los 30 años en Alemania, y los estados apretando más con los impuestos para pagarlas. Pero esta crisis del 17 no fue igual para todos. Ahí sí que se marcó una diferencia clarísima dentro de Europa. Hubo ganadores y perdedores. ¿Quiénes fueron los ganadores? Claramente, Gran Bretaña y los Países Bajos. Ellos sí consiguieron avanzar hacia un crecimiento más intensivo. Mejoraron la agricultura, tuvieron un boom en el comercio exterior. Ámsterdam primero y luego Londres se convierten en los centros financieros del mundo. Y en Gran Bretaña empiezan a usar ya bastante carbón mineral. Y a nivel institucional también, ¿no? Sí, en ambos países, la burguesía, los comerciantes, ganaron poder político e impulsaron leyes y cambios que favorecían los negocios, el mercado. ¿Y los perdedores? Pues el Mediterráneo, España e Italia, que entraron en un declive relativo o se estancaron. Europa Central, Alemania sobre todo, quedó devastada por la guerra. Y en el este lo que decíamos, se consolidó la servidumbre. Vale. Y mientras pasaba todo esto en Europa, ¿qué ocurría en Asia? Porque para entender la gran divergencia hay que mirar allí. Fundamental. A ver, en China, con las dinastías Ming y luego Qing, vemos un crecimiento enorme de la población, sí, pero la renta per cápita parece estancada o incluso bajando en el siglo XVIII. O sea, más gente, pero no más rica por persona. Exacto, un modelo muy extensivo, intensivo en mano de obra, que parece que chocó con sus propios límites malthusianos. Se habla de cierto aislacionismo, quizá un parón tecnológico anterior. ¿Y la India? Pues la India tenía una agricultura productiva, manufacturas importantes, pero también una renta per cápita baja, y que parece ir bajando desde el siglo XVII. Ahí pesaban mucho la rigidez social del sistema de castas, la presión fiscal de los imperios. ¿Y Japón? Japón es curioso. Estaba feudal y bastante aislado, pero en el siglo XVIII experimenta cierto crecimiento, llega a superar a China o India en renta per cápita. Parece que basado en mejoras agrícolas, cultivos de más valor y una protoindustria propia. Entonces todo esto nos lleva al gran debate, la gran divergencia. ¿Cuándo y por qué Europa Occidental, o bueno, esa esquina del noroeste, se adelantó a Asia? Porque hay discusión sobre el cuándo, ¿no? Sí, hay debate. ¿Fue ya en la Baja Edad Media, como algunos sugieren, mirando a Italia o Flandes? ¿O fue más bien cosa del siglo XVIII, justo antes de la Revolución Industrial, si comparamos las regiones punteras? No está del todo claro. ¿Y el por qué? Ahí supongo que habrá aún más teorías. Muchísimas. Es lo fascinante. Se habla de factores demográficos, quizá la alta mortalidad europea después de la peste, y ese modelo matrimonial europeo de casarse tarde y más soltería ayudó a escapar de la trampa malthusiana, al menos en el noroeste. Interesante. Factores institucionales. Eran las universidades europeas, las ciudades con autonomía, los parlamentos que empezaban a surgir, más favorables a la innovación y a proteger la propiedad privada que los grandes imperios asiáticos, más centralizados y autocráticos. La tesis de North, por ejemplo. Exacto. Luego factores geográficos y geopolíticos.
La fragmentación de Europa, esa competencia constante entre estados, impulsó la innovación militar, económica, institucional. O la tesis de Pomeranz, fue clave tener acceso a los recursos de América y al carbón barato en Gran Bretaña. El carbón y las colonias. Sí, y también se habla de la explotación colonial, aunque quizá eso fue más importante ya en el 19. Probablemente fue una mezcla compleja de todo esto. Y dentro de Europa, también la pequeña divergencia, que ya has mencionado. El liderazgo que pasa de Italia y España a Holanda y luego a Gran Bretaña. Justo. Muy ligada a cómo afectó la crisis del 17 a cada zona y a las respuestas que dieron. Vale. Hablemos un poco de la industria antes de la gran revolución industrial. El textil seguía siendo el rey, ¿no? Sin duda. La lana, claro, sobre todo con las nuevas pañerías, tejidos más baratos y ligeros que se extendieron mucho después de la peste. El lino también. La seda como producto de lujo. Y el algodón, que empieza a despegar en el 18, sobre todo en Inglaterra, imitando y compitiendo con las telas que venían de India. ¿Hubo avances técnicos importantes en esa época? Sí, algunos. El alto horno para producir hierro de mejor calidad. Mejoras en la minería, como bombas para sacar el agua de las minas. Pero quizá la gran transformación no fue tanto técnica como organizativa. ¿Te refieres al trabajo a domicilio? Exacto. El Putting Out System o, en su fase más desarrollada, la protoindustrialización. ¿En qué consistía? Pues básicamente, un comerciante de la ciudad llevaba la materia prima, por ejemplo, lana o lino, a familias campesinas. Estas familias, en su casa, hacían las tareas más sencillas y que requerían menos habilidad, como hilar o a veces tejer. El comerciante luego recogía el producto y les pagaba por pieza hecha. ¿Y qué ventajas tenía esto? Pues para el comerciante, muchísimas. Se saltaba las normas rígidas de los gremios de las ciudades que controlaban la producción y los precios, y aprovechaba la mano de obra rural, que era más barata y más flexible porque compaginaban esto con el campo. A menudo trabajaban mujeres y niños. Entiendo. Mano de obra barata y sin regulación gremial. Eso es. Y este sistema, sobre todo cuando se desarrolló más, a partir de mediados del 17, la protoindustrialización propiamente dicha, con producción ya pensada para mercados lejanos y totalmente organizada por el comerciante, tuvo un impacto enorme en el campo. ¿En qué sentido? Pues aumentó los ingresos de las familias campesinas, pudo influir en que la gente se casara antes y tuviera más hijos, porque tenían más seguridad económica, y acostumbró al mundo rural a trabajar por un salario, a ritmos más constantes, a relacionarse con el mercado. Para la revolución industrial. Bueno, no fue una relación directa y automática. Hubo zonas con mucha protoindustria que luego no se industrializaron o entraron en crisis, pero sí que creó condiciones favorables en algunos sitios. Una mano de obra ya un poco acostumbrada, una mayor demanda porque la gente tenía algo más de dinero. Se relaciona con eso de la revolución industriosa, ¿no? Que la gente empezó a trabajar más horas para poder comprar más cosas. Sí, es un debate interesante. Trabajaban más porque querían consumir esos nuevos bienes que empezaban a llegar, como el azúcar, el té, o bienes duraderos, o trabajaban más simplemente por necesidad, porque los salarios reales quizá estaban bajando y tenían que compensar. Probablemente hubo de todo. Y está ligado también a la revolución del consumo del siglo XVIII. Vale. Y todo esto, claro, en un contexto de comercio cada vez más global, desde finales del XV con los viajes de Colón, de los portugueses. Sí, la expansión ibérica fue el pistoletazo de salida. La búsqueda de metales preciosos, de especias, lleva a Portugal a rodear África y llegar a Asia, y a Castilla a tropezar con América. Se crea por primera vez una economía mundial conectada. Una protoglobalización, podríamos decir. Con Europa en el centro. Sí, Europa se convierte en el nodo central. Y un elemento clave fue la plata americana. Sin la plata de Potosí y México, Europa no habría podido pagar todas las cosas que compraba en Asia, porque tenía un déficit comercial enorme con Oriente. La plata cubría ese agujero. Y en América, mientras tanto, se imponían modelos de explotación muy duros. Durísimos. Ante la caída brutal de la población indígena por las enfermedades y la explotación, se recurrió masivamente a traer esclavos de África para trabajar en las plantaciones. Azúcar, tabaco, algodón. Eso es. Fue un sistema terrible, el tráfico de esclavos, con unas consecuencias devastadoras para África que duran hasta hoy. Y después de portugueses y españoles, llegaron otros a competir. Claro, los holandeses y los ingleses, desde finales del 16, desafiaron el monopolio ibérico, y lo hicieron con una herramienta nueva y muy potente,
las compañías comerciales privilegiadas por acciones. La BOC holandesa, la Compañía de las Indias Orientales inglesa. Esas son las más famosas. Eran empresas privadas, pero con un apoyo estatal enorme. Tenían el monopolio del comercio en ciertas áreas y podían actuar casi como estados, tener ejércitos, hacer justicia, acuñar moneda. Las precursoras de las multinacionales. Impresionante. Los holandeses dominaron el comercio con Asia en el 17. Muy listos ellos, comerciando también dentro de Asia para necesitar menos plata europea. Y los ingleses les quitaron la hegemonía en el 18, con sus colonias en Norteamérica y el Caribe, y dominando el comercio con India y China, y metidos de lleno en el comercio triangular del Atlántico. El de llevar manufacturas a África, esclavos a América y productos coloniales a Europa. Ese mismo. El volumen del comercio mundial creció una barbaridad en estos siglos, aunque, ojo, todavía era una parte relativamente pequeña de la economía global total. Ya. Para ir terminando, ¿qué papel jugó el Estado en todo este proceso? Porque en Europa no había un gran imperio como en China. No, al principio había mucha fragmentación feudal, pero la tendencia, sobre todo desde la Baja Edad Media y tras la Peste Negra, fue a que las monarquías concentraran cada vez más poder. ¿Estados más fuertes? Sí, y un factor clave fue la guerra. Europa estaba casi siempre en guerra, y para hacer la guerra necesitaban ejércitos más grandes, permanentes, y burocracias para gestionarlos y financiarlos. Eso impulsó la creación de sistemas fiscales más potentes, el Estado fiscal. ¿Y cómo se financiaban? Pues con impuestos, cada vez más indirectos sobre el consumo, que eran más fáciles de cobrar, con aduanas al comercio, con monopolios estatales como el de la sal o el tabaco, y muy importante, con deuda pública, pidiendo prestado. ¿Y este Estado más fuerte fue bueno o malo para la economía? Pues hay debate. Por un lado, podía ser bueno. Creaba un marco legal más estable, protegía la propiedad, daba seguridad a los contratos. Esa es la visión de Douglas North. Un marco para que el mercado funcione. Eso. Pero por otro lado, podía ser un lastre. Impuestos muy altos y desiguales que ahogaban a los campesinos. Una deuda pública enorme que quitaba dinero a la inversión productiva. El gasto del Estado todavía era bajo en porcentaje del PIB, comparado con hoy, pero en tiempos de guerra se disparaba. Y mencionaste el éxito británico. Sí, se considera que una de las claves del ascenso británico fue que consiguieron montar un Estado fiscal muy eficiente, basado en impuestos indirectos bien aceptados y sobre todo en una deuda pública fiable, gracias al Banco de Inglaterra, fundado en 1694. Eso les dio una ventaja financiera enorme sobre sus rivales. Y estos estados, además, intervenían mucho en la economía, ¿no? El mercantilismo. Muchísimo. El mercantilismo no era una teoría económica muy coherente, sino más bien un conjunto de prácticas, de políticas que buscaban reforzar el poder del Estado. ¿Con qué objetivo? El objetivo principal era acumular metales preciosos, oro y plata, porque se pensaba que esa era la base de la riqueza y, sobre todo, del poder militar. Y para acumular metales necesitabas tener una balanza comercial favorable, exportar más de lo que importabas. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué políticas aplicaban? Pues de todo tipo. Proteccionismo a tope. Aranceles muy altos a los productos extranjeros, prohibir importar ciertas cosas, fomentar las exportaciones propias y la marina mercante nacional, con leyes como las leyes de navegación inglesas. Crear manufacturas reales con apoyo estatal, aunque muchas fueron un fracaso. Conceder monopolios comerciales a esas compañías privilegiadas que dijimos. Intentar prohibir que saliera oro y plata del país. Una visión muy nacionalista e intervencionista de la economía. Entendido. Bueno, pues hemos hecho un viaje largo, ¿eh? Desde esas características básicas de las economías preindustriales, con su lentitud, su base agraria, pasando por la expansión medieval, la crisis brutal pero transformadora de la peste negra, Sí. hasta la edad moderna, donde ya vemos esas divergencias que empiezan a marcarse, la protoindustria, el comercio global que arranca y el papel de ese Estado mercantilista. Un panorama muy complejo. Sí, nos queda la imagen de una transición larguísima, muy lenta si la comparamos con lo que vino después, pero llena de cambios que fueron fundamentales, que sembraron las semillas de la era industrial y de esa gran divergencia que ha marcado el mundo hasta hoy. Exacto. Y fíjate, nos deja una pregunta interesante para pensar, ¿no? Viendo estos caminos tan diferentes que siguieron Europa y Asia, y las propias diferencias dentro de Europa, ¿estaba la revolución industrial de alguna manera escrita
en el destino de Gran Bretaña o del noroeste de Europa? ¿Por sus instituciones, por tener carbón fácil, por su demografía? ¿O fue más bien una carambola, una mezcla de factores que coincidieron allí y en ese momento? Justo. Podría haber ocurrido en otro sitio. O quizá no haber ocurrido entonces. Nos hace reflexionar sobre cuánto pesan las estructuras profundas, las tendencias de largo plazo, frente a los acontecimientos inesperados, las decisiones concretas, en cómo cambia la historia económica. Una buena pregunta para seguir dándole vueltas.